Experiencia del hermano Everton. Hambre sobre la tierra. Junio 16 del 2022. Gracia y paz. Vou contar minha experiência de hoje. Voy a contar mi experiencia de hoy. A apóstola ela ministrou sobre a minha vida. En cuanto la apóstola ministró sobre mi vida, Nesse momento que ela ministra sobre a minha vida, irmão, en ese momento cuando ministró en mi vida, no estado do arrebatamento. yo entré en el estado de arrebatamiento. Só que nesse momento não apareciam anjos para mim. Solo que en ese momento no apareció ningún ángel Havia muitos demônios delante me de mí, rodeando. pero yo miraba muchos demonios rodeándome. Naquele momento eu me senti sufocado. En aquel momento me E sentía aqueles demônios sofocado começavam a me apertar. Como y los demonios comenzaban a fosse uma apretarme pequena bola no meio deles. como que si fuera una pequeña bola E en ali, medio de irmãos, eu não ellos. sabia o que fazer porque eu ficava Y yo no sabía qué desesperado. hacer, hermanos, porque estaba muy desesperado en ese momento. Eu olho para o céu Y en aquel momento vejo como se fosse veo uma al cielo estrela caindo y do veo céu. como que si fuera una Ela estrella caía cayendo del exatamente cielo no centro daquela roda onde eu estava. y caía en medio de esa rueda donde yo estaba. Quando aquela estrela cai, Cuando aquella estrella era cayó, assim como se fosse era como que si pisando na fuera terra. Dios pisando en la tierra. Aquele lugar, irmãos, ele se enchia de uma Aquel glória. lugar, hermanos, se llenaba de Que una aqueles gloria, demônios que estavam ali naquele momento, que que queriam aquellos me pegar demonios em que mim, estaban allí, que me eles querían começavam a asegurar, sumir no meio desaparecían daquela luz en medio de aquella luz blanca. branca. Eu olhava assim para frente Y yo miraba hacia enfrente aquela luz. y aquella luz era muy Quando eu fuerte. olhava, irmão, era Y cuando anjo miraba, muito hermanos, grande. era un ángel muy grande. E eu olhava para ele, eu ficava maravilhado. Y yo lo porque miraba y eu me quedaba chegava maravillado. na frente dele, eu falava assim para ele, Y yo llegaba enfrente de él y le decía, que Jesus veio em carne e osso. ¿tú crees que Jesús vino en carne y hueso, E ele falava murió assim, y resucitó? eu Y él fui dijo, enviado sí. pelo Pai, Y yo fui enviado porque por el hoje Padre, você precisou de ajuda. porque hoy ustedes necesitan de ayuda. E ali, irmãos, eu sem palavras na hora. Y allí, hermanos, yo estaba sin palabras en esa hora y él me decía, Vamos, o Pai vamos, está te esperando. el Padre te está Ele quer te esperando, mostrar algo. Él te quiere mostrar E ali, algo. irmãos, ele me levava até Y o allí, céu. hermanos, Él me llevaba hasta el cielo. Eu ia até a frente do Senhor. Y yo iba hasta el frente del Señor y el Señor comenzaba a hablar Ele conmigo. falava assim que a Y Él me guerra estava decía que la guerra era grande, mas porém ele falava que ele ia dar vitória pero para nós. Él nos iba a dar la E ali, victoria a irmãos, ele nosotros. começava a me mostrar o que Y allí, hermanos, o inimigo tinha comenzaba preparado pra- a mostrarme lo que el enemigo estaba preparando, E eu via os preparando outros para la irmãos iglesia. também, Y yo miré a otros que estavam à hermanos frente do también, Congresso, em São los que Paulo. están enfrente del Congreso Via en San Paulo. eles sendo perseguidos, irmãos. Yo los miraba a ellos siendo perseguidos por un hombre. Yo no sé quién sea ese hombre. O Senhor falava para mí assim, Y el Señor me ia decía, começar uma perseguição iba a comenzar una perseguición entre para que ellos, eles ali naquele momento para que ellos en aquel momento tivessem quedaran uma discussão atribulados entre eles mesmos. y tuvieran una discusión entre E eu ellos via esse mismos. homem por trás deles. Y yo miraba a ese hombre E o detrás Senhor de falava ellos. assim, e eu perguntava do Senhor, falava assim, Y yo mas le por que preguntaba al esse homem tá Señor, aí? Por que o Senhor Señor, ¿por qué ese hombre está allí? tá aí? ¿Por qué Aí ele falava permitiste assim, que ese hombre esté porque o allí? que Y eu él me tenho dijo, preparado cálmate, para aquele lugar é muito grande. porque lo que yo tengo preparado para aquel lugar es muy grande. Y él me decía, Que eu derramei em Curitiba. ¿recuerdas de mi poder que yo derramé en Curitiba? Yo le dije, Ele sí. falava assim, aquele foi o Y él me começo, decía, aquel fue el e é o comienzo, começo de muitos. y es el comienzo de E esse não vai muchos, ser diferente. y este no va a ser E ali ele diferente. falava assim para mim, Y el Señor me eu já decía, tenho tudo preparado. yo ya tengo todo preparado, Preparado para descer yo ya minha tengo glória todo sobre aquele lugar. para bajar con mi gloria en Eu aquel falava lugar. amém. Y yo le decía, E ele falava amén. assim para mim, Y él me "Mas você vai decía, guerrear. pero tú vas a Mas antes de guerrear. você guerrear, Antes de guerrear, eu quero te mostrar algo, quiero mostrarte algo a qual você vai entender o en lo cual significado do tú vas tema a dessa entender oração." el significado del tema de esta E ali, oración. irmãos, ele me tirava daquele lugar Y en ese momento Él me sacaba de ese lugar y me llevaba hasta el centro de la tierra. no centro da terra, irmãos. Y en el centro de la tierra, hermanos, Eu via
uma grande fome. yo miraba una gran hambre en la tierra. E o Senhor ele me descia até Y el Señor me decía a qual eu olhava, irmãos. Eu ficava que assim, allá abajo, y yo miraba ficava y me com meu quedaba coração con mi e a minha alma, corazón irmãos. y mi alma, Como hermanos, se naquele momento como ali que si en aquel momento eu não tivesse mais yo no vivo, tuviera más, estuviera más vivo para nada. porque eu olhava ali, irmãos. Porque cuando yo miraba allí, Era uma cena hermanos, muito triste, era una escena muy triste, uma cena assim que não tenho palavras una para escena que no descrever. tengo palabras Eu para tava vendo aquele describir lugar. lo que yo estaba mirando en aquel lugar. E as pessoas, irmãos, Y las personas, hermanos, elas gritavam ellas gritaban de fome. ellas gritaban de Elas hambre, choravam de fome. ellas lloraban de hambre. Eu via muitas crianças Y yo miraba muchos elas morrendo. niños, hermanos, E pai, mães, muriendo, sem poder fazer nada. y padres y madres que no podían hacer nada. Y yo mirando aquello, Vinha na minha cabeça muitos pensamentos. venía en mi cabeza muchos Eu perguntava do pensamientos. Senhor, falava, Senhor, mas por que Y yo le tudo preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué isso? todo Ele eso? falava para mim assim: Y Él me eu decía, não escolhi isso para ninguém. yo no escogí eso para Mas a nadie, minha palavra ela tem que ser pero mi cumprida. palabra se tiene que cumplir. Vocês vão ter que passar por isso. Ustedes tienen que pasar por eso. Era uma tristeza. Hermanos, era una tristeza Não tem tamanho que no hay tamaño que vai acontecer. de lo que va a acontecer. E ele falava assim: Y Él me decía, você entendeu agora tú entendiste o ahora significado do tema dessa lo que oração? significa el tema de Eu esta falava, oración. ainda não. No, Ele todavía falava no. assim, Y Él me busque a decía, cada dia mais, búsquenme a cada que día só eu más, posso sustentar vocês. porque solo Mais yo los ninguém. puedo sustentar a ustedes y E nadie ali, más. irmãos, eu via Y aquela allí, cena, hermanos, yo era miraba aquella muito escena triste. y era muy triste. O meu coração parecia assim que ele estava em Mi pedaços corazón por parecía que estaba en pedazos dentro. por Tudo que eu dentro, via ali, porque todo lo que yo eu miré lembrava da minha allí, família, yo recordaba de mi lembrava de cada familia, de nós que estamos aqui, yo recordaba lembrava de das cada uno de crianças. nosotros que estamos aquí, E ali recordaba de los aquilo me niños, deixava y eso me dejaba sem reação, irmão. sin reacción, hermanos. E ali o Senhor ele falava assim: Y el Señor me decía, guerreie guerrea, pela igreja. guerrea por la Eles estão iglesia. precisando. Ellos están E aí, necesitando. irmãos, eu comecei a entrar numa Y allí, guerra. hermanos, comencé a entrar una guerra por la iglesia. E o Senhor ele tinha dado vitória. Y el Señor me había dado había dado la victoria y me decía Ele falava cuando assim, que cuando regresara, buscar enquanto há me tempo, decía, busca en cuanto hay porque tiempo, depois não haverá mais tempo porque para buscar. después no habrá más tiempo para buscar. Ele falava assim, se foque Y Él me cada dia decía, mais, esfuércense porque a cada minha día palavra vai más, sumir porque também da mi terra. palabra va a desaparecer de la E tierra. ali, irmãos, essa Y foi a allí, minha hermanos, experiência. esa fue mi experiencia. Amén. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz del Señor Jesucristo, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar un comentario de esa experiencia con una palabra que está en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que dice así: ciertamente el Señor Dios no hará ninguna cosa sin haberlo revelado sus secretos a los siervos, los profetas. Amén, amados hermanos. Usted acabó de oír una experiencia muy fuerte, una experiencia de un guerrero, un soldado del Señor Jesucristo, el hermano Everton, que lucha, que guerrea, que busca al Señor, que pelea. Y en medio de toda dificultad, el Señor lo ha visitado y ha estado con él, y él se ha esforzado para estar cada día más en la presencia del Señor Jesús. Y amados hermanos, usted miró lo que el Señor reveló a su siervo. Y el Señor le mostró una gran hambre sobre la tierra. Y cuando el Señor muestra esas cosas, es para orar, para interceder. Como el Señor dice, la palabra de Dios se va a cumplir, se tiene que cumplir. Inclusive el propio Jesucristo sabía que eso iba a acontecer, y él decía
Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. Entonces, queridos, nosotros vemos muchas profecías de muchos profetas que no se cumplieron, pero tal vez no se cumplieron, no porque la profecía fue falsa, pero porque alguien oró, pagó un precio, alguien se levantó, aleluya. Entonces hay un versículo que dice en Lamentaciones: pon la boca en el polvo y tal vez haya esperanza. La misericordia de Dios se renueva cada día, aleluya. Tenemos que mantener nuestra posición orando, tenemos que mantener nuestra posición guerreando, orando, perseverando por nuestros hijos, por nuestra nación, perseverando para que los planos y propósitos de Dios se cumplan, sí, aleluya. Pero que antes podamos ganar vidas, evangelizar, desenvolver nuestra salvación, aleluya, para que aquel gran día no nos agarre como ladrones. Entonces, desde que el Señor visitó a la iglesia Shalom con arrebatamientos, desde que el Señor nos encontró, vamos a decir así, nos rescató de la puerta larga y nos colocó en la puerta estrecha, y todavía nos estamos desenvolviendo nuestra salvación. Estamos en guerra, estamos perseverando. Entonces estuvimos en Curitiba, como el propio Señor mostró, como le dijo a él: vamos a hacer un congreso en San Pablo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahora en junio del 2022 listos para hacer el Congreso en San Pablo, y creemos que el Señor va a derramar algo poderoso, y esa es la voluntad del Señor, que va a derramar algo grande y poderoso en medio del pueblo de Dios, para que la tierra se llene de la gracia, de la gloria, del poder de Dios sobre las vidas de aquellos que quieren. Amén, amados hermanos. Amén, apóstola. Es eso, apóstol. Qué revelación, qué experiencia. Yo me quedé observando y sobre la reacción del hermano Everton cuando regresé del arrebatamiento. Estaba muy pensativo, estaba temblando, muy triste, y él pensaba en su familia, en sus hijos, en los niños, viendo todo aquello que estaba por venir. Pero lo que me llamó la atención es que el Señor decía que Él iba a sustentarnos, que perseveráramos orando, que si fuéramos en perseverancia, el Señor sería nuestro sustento, hermanos. Eso nos lleva a una condición de dependencia total de Dios. Y yo lo he dicho, que la palabra del Señor se va a cumplir en tiempos difíciles. El justo vivirá por la fe. Eso es bíblico. Y vivir por fe es exactamente eso. Es ser dependiente totalmente de un Dios que hace milagros. Y yo estaba allí, y también me trajo una alerta, un anseo más por la presencia del Señor, por estar en ese nivel de entrega, de dependencia, buscando el rostro del Señor. Amén, apóstol. Amén, iglesia. Que podamos perseverar, que podamos orar para que esa crisis, esa hambre no golpee nuestras casas, nuestros hijos, y también no toque a los pueblos, a las naciones, antes que el propósito de Dios se cumpla, de Dios, que es salvar al mayor número posible, y el pueblo que se humilla y me busca, amados. Pero si creemos que si buscamos al Señor y clamamos alto, así como lo hizo la ciudad de Nínive, el Señor tendrá misericordia y nos dará más tiempo para cumplir su voluntad. Amén, amados hermanos. Vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esa experiencia, muchas gracias por esa alerta, que vengas a despertar a la iglesia, no solamente en Brasil, en todo el mundo, a orar, clamar, interceder para guerrear a nivel internacionales, territoriales, Padre querido, guerrear contra los principados, contra potestades, Padre querido y amado, que traen miseria, pobreza, enfermedades, que tus ángeles, señores, sean liberados del alto cielo, Señor, y así, mi Padre querido y amado, nos vengan a ayudar juntos con esta guerra, para que tu plano, para que tu voluntad se establezca, Señor, no solo en nuestra generación, pero en las generaciones que vendrán,
para que el máximo de vidas sean salvas, Señor, y así, Padre querido, tu reino sea totalmente del Señor. Padre querido y amado, bendice a cada uno de tus hijos que están oyendo la oración. Señor, capacita, instruye, renueva, da un nuevo ánimo, una nueva unción. Señor, ayuda a andar en la puerta estrecha, ayuda a andar en el camino de la santidad, para que podamos hacer tu obra con excelencia. Padre, muchas gracias por esta experiencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Quédense en la paz del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús.